Bienvenidos a este nuevo tutorial que vamos a aprender a programar nuestro primer robot. Y como estáis viendo en la pantalla, os voy a enseñar a programar este tipo de robots, los cuales están valorados pues por más de $1000. Y es importante de que si no habéis visto el resto de tutoriales o el resto de clases, por favor vayáis a la descripción del vídeo donde tenéis los enlaces para poder aprender y saber manejar este robot que vamos a crear en esta clase. Entonces, como veis, este tipo de robots siguen todos un mismo patrón y están con un precio bastante elevado, pero pues hoy lo tendremos gratis. Entonces, de primera vamos a irnos a nuestro meta editor, donde vamos a crear nuestro robot. Ya tenemos cargada nuestra plantilla base y vamos a comenzar a introducir todas las variables en la parte global que nos van a hacer falta. Para eso nosotros tenemos un PDF donde tenemos un documento en el cual tenemos funciones básicas que vamos a utilizar y que por lo general suelen ser las mismas en todos nuestros robots. Entonces de base vamos a copiar todo esto y lo vamos a importar a nuestro nuevo robot. Todo esto lo tenéis explicado, como he dicho antes, en clases anteriores, pero eso es muy importante de que para entender todo al 100 hayáis visto las anteriores. Entonces vamos a crear ahora mismo el group para poder poner las variables principales que vamos a poner como input. Y en esta ocasión vamos a poner miscelánea, porque ya vamos a empezar a tratar con datos que son importantes y que son genéricos. En este caso vamos a empezar por el magic number, que es el ID del robot. Recordemos que cada magic number debe ser diferente al de otro robot que estemos usando, simplemente para poder evitarnos el que tengamos determinados conflictos entre varios robots que operen a lo mejor en el mismo activo. Entonces, de entrada nos hemos dado cuenta de que los if no pueden ir nunca en la parte global, sino que tienen que ir dentro de un void o un init. Entonces pues simplemente lo vamos a cambiar, lo vamos a poner aquí y vamos a decir que esto va a servir para poder conseguir los datos del broker. En este caso serían los dígitos que tendremos que utilizar en el activo que queramos operar con este robot. Entonces lo vamos a arrastrar, vamos a obtener esos datos y mediante la función que estáis viendo vamos a obtener el mínimo de lotes posible, el máximo, el límite y el lot digit, que es lo que acabamos de incluir en la variable. Entonces, sin más, vamos a poner también el Trade Expert Advisor, que eso significa para poder indicarle a cada entrada que se meta a este robot cuál va a ser su ID. Lo vamos a poner en onInit, aunque más adelante probablemente vayamos a tener que cambiarlo, porque ahora que recuerdo que podría darnos un error. Entonces seguimos con las input globales, donde vamos a poner la distancia en trades y vamos a ponerlo como valor double porque puede tener pues decimales. Entonces vamos a administrarlo todo de manera por porcentual. Vamos a decir que la distancia que se va a cubrir entre una operación y otra es mediante una distancia X en porcentaje. En este caso hemos indicado que por defecto va a ser 0.1, pero puede ser perfectamente pues otra que nosotros queramos, y pues depende del activo, es posible que venga mejor un tipo diferente de distancia, una cantidad diferente de distancia. Entonces ahorita vamos a cambiar esto de grupo, vamos a poner que estos son datos ya de trading o configuraciones del trade, para poder tenerlo todo bien organizado y estructurado en nuestro robot, para que todo se presente de forma clara y sencilla. Entonces vamos a seguir añadiendo otra variable que va a ser en este caso los lotes iniciales. Quiere decir esta variable que va a ser la cantidad de lotes inicial que va a tener el primer trade. Vamos a ponerlo pues con el mínimo, es 0.01, teniendo en cuenta de que pues el activo
que vamos a estar probando. En este caso va a ser el oro, y pues sí que nos permite tener ese mínimo de lotes. Continuamos con la siguiente, que va a ser el multiplicador, que también tiene que ser un double, porque también podemos poner 1,5, 2, 2,5, lo que nosotros queramos. En este momento pues vamos a poner por defecto que va a ser un multiplicador de 2, y vamos a indicarle con un comentario para qué vale esta función. Todos recordemos, vamos a hacerlo de una manera que quede muy sencilla, explicada, y que sea muy entendible para aquella persona que lo vaya a usar, o incluso para nosotros mismos si en un futuro queremos volver a utilizarlo, pues para que no se nos olvide entre todos los proyectos que podamos tener. Bien, ahora nos vamos a volver a la de OnTick y vamos a poner una función importante, que es la de contar trades. Y esta es súper importante, porque si no lo hacemos o no sabemos cuántos trades ha abierto este robot, va a abrir trades de forma infinita, y lo cual va a crear pues obviamente un error, y que pues al final de cuentas no sea viable. Entonces vamos a poner eso, y vamos a agregar, ya que estamos, también otra variable general donde vamos a poner cómo vamos a controlar el riesgo. Y esto es también una de las partes que podemos programar. No es al 100% obligatorio, pues como digo, o sea, este robot es un modelo por el cual a mí ya, por ejemplo, me gasté 3.000 euros cuando yo no tenía ni idea de cómo programar, y pues la verdad no es para ese dinero el que vale, y ya vais a entender el porqué. Entonces vamos a poner cerrar trade. Esto quiere decir que cuando el flotante de la cuenta llegue a un porcentaje positivo X, en este caso va a ser 0,1% de la cuenta, pues todos los trades se van a cerrar, y por así decirlo se va a reiniciar la estrategia. De modo que es importante, porque si no tendríamos operaciones que siempre van a estar abiertas y nunca se van a cerrar, porque tampoco sería rentable esta forma de operar. Entonces indicamos justamente eso, el 0%, o sea, el porcentaje de flotante que queremos tener antes de cerrar las operaciones, y volvemos ahora sí al void OnTick. Y aquí es ya donde vamos a poner nuestra magia, y vamos a indicarle todos los parámetros que vamos a utilizar para indicar cuándo debe de entrar y cuándo debe de salir los trades. Principal y muy importante que también indiquemos el ask, para nosotros saber cuál es el precio actual del activo, y en base a eso podamos introducir nuestras operaciones. Entonces vamos a ponerle un normalist double, vamos a decir que lo vamos a redondear a los dígitos que nos permita el activo, y vamos a obtener mediante symbol info double el precio de ask, ¿vale? Y aquí vamos a hacer lo mismo, pero pues cambiando en la parte de bid. En este caso lo vamos a dejar puesto, pues si lo queréis modificar o en algún otro momento, pero vamos a meter este robot como solo compras, para que tampoco se haga muy largo el video, pero cuando terminemos de hacerlo todo, daréis cuenta también de que para poner ventas simplemente copiar y pegar y cambiar un par de valores, que es muy sencillo. Entonces vamos a poner una regla simple de cuándo va a poder introducir a mercado estas órdenes, y vamos a decir que si la vela anterior era alcista, pues ponga la compra. Entonces para eso tenemos que identificar el high de la vela anterior. Bueno, realmente más que el high sería el close. Entonces bueno, igual ahora lo vamos a cambiar, no hay lío, pero vamos a poner ahora el
bueno, ahí sería el high, exacto, ya, el close, perdón. Cambiamos eso y cambiamos el otro y ahora vamos a poner el open, porque es la única manera de que nosotros pues identifiquemos si la vela anterior era alcista o era bajista, y para eso ponemos el IOpen paréntesis, le indicamos el símbolo, que eso se refiere al símbolo actual, el periodo pues el que tengamos activo, y el 1 para indicar que es la vela justamente anterior a la que se está creando ahora. Es decir, vamos a hacerlo con vela cerrada. Y pues sencillo, ahora solamente tenemos que indicar que el close sea mayor al open, y con eso ya tendríamos ese criterio. Y por supuesto tenemos que indicar de que no debe de haber ninguna otra posición abierta en compra. Para eso vamos a indicar justamente lo que teníamos arriba de position by count, que es igual a 0, es decir, no hay ningún thread abierto en este momento por este robot. Tened en cuenta eso, por este robot. Entonces va a ser tan sencillo como utilizar el trade.bui. Vamos a decirle los lotes, que serían lotes pues iniciales, la variable que hemos configurado en los parámetros globales, el símbolo actual en el cual está trabajando, el precio, pues el precio del mercado, por eso incluimos el as, y no vamos a tener ni take profit ni stop loss, por eso ponemos 0,0. Y en comentario pues podéis poner lo que queráis. En este caso pues vamos a poner este comentario de compra, pues por poner un ejemplo. Y cerramos ya con punto y coma, y con esto ahora nos tenemos que dar cuenta de que tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a incluir aquí otras variables diferentes, que van a ser aquellas que nos van a servir para agarrar un determinado dato y saber en qué precio tenemos que volver a abrir la segunda operación si el precio se nos va en contra. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un double, vamos a decir último precio, y este va a ser igual al precio donde se abrió la entrada, y también vamos a incluir un último lote. ¿Por qué? Porque en base a esto nosotros vamos a utilizar el multiplicador que tenemos configurado. Entonces tenemos estas variables globales, nos venimos en la parte de trade y justamente decimos el último lote o último precio, en este caso vamos a decir el último lote, sería lotes por lotes, ya que sería pues ahora mismo no tiene multiplicado, y el último precio sería el ask, porque es el precio donde hemos introducido esta entrada. Con esto ya tendríamos la primera compra configurada, pero tengamos presente de que vamos a ir añadiendo posiciones si el precio se nos va yendo en contra de nuestra dirección. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a poner otro comentario que va a ser continuación pues del trade, como también queremos llamarlo, de la posición, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un if, vamos a decir que vamos a utilizar primero de las posiciones tiene que haber más de 0, es decir, ya tiene que haber al menos una posición abierta para que este condicional se ejecute. Y aquí vamos a crear un double que va a ser donde tendría que ir la siguiente operación. Es decir, actual distancia, esto obviamente pues vamos a ponerlo juntos. No podéis poner un double con espacio, podéis poner un barra baja o algún símbolo, pero pues tiene que ser junto. Bueno, entonces vamos a poner normalize double, vamos a indicar que queremos utilizar pues 2 dígitos del precio, y aquí vamos a utilizar una regla de 3, porque nosotros tenemos que calcular hipotéticamente dónde iría la segunda entrada si el precio llega a ese nivel. Entonces vamos a utilizar el último precio, que recordad que es el que teníamos cuando abrimos la primera operación, y aquí le vamos a decir
mediante esta regla de 3, abro paréntesis, y sería último precio entre 100 por la distancia entre los trades. Entonces tendríamos que aquí sería último precio menos último precio barra 100, o sea, dividido 100 por la distancia entre los trades, que es la variable que teníamos antes configurada de 0.1. Entonces, estos errores nos han dado porque obviamente tenemos un i sin nada detrás, pero aquí le vamos a indicar si el ask es menor o igual a esta distancia que acabamos de calcular. Entonces, también coincidiendo obviamente de que haya más de una posición abierta, sí, que haya una o más posición abierta, vamos a indicarle que se ha cumplido esa condición para que podamos introducir el siguiente trade. Entonces, bueno, vamos a cambiar también el nombre porque la verdad el nombre no estaba bien, no era correcto, no era actual, sino es la distancia del siguiente trade. Entonces, con esto ya podemos abrir los corchetes, podemos indicar otra vez el trade.buy y vamos a ponerle ahora sí, bueno, aquí tenemos que añadirle antes una variable que sería el multiplicador de los lotes, y este sí que es muy importante que esté redondeado con los dígitos que permite el propio símbolo. Entonces sería, vamos a crear una nueva que sería lotes para el siguiente trade, o lotes para el trade que vamos a poner ahora. Obviamente pues un double porque puede tener esos decimales, igual normal is double, vamos a utilizarlo y vamos a multiplicar lotes por el multiplicador, ¿vale? Aquí pues como he dicho vamos a poner también el normalice para que nos redondee justamente a los dígitos que nos permite pues el símbolo, y para eso vamos a utilizar la función de lot digits, que es la que habíamos calculado al inicio. Muy bien. Vamos a corregir también lo de los lotes por si acaso vamos a otro símbolo y también le ponemos lotes y los digits de la primera entrada para no tener ningún tipo de error. Ahora sí, ahora ponemos los lotes, van a ser lotes actual trade, el símbolo pues guión, o sea, barra baja símbolo, que es el actual, el precio, el ask en este momento, stop loss y take profit 00, no vamos a tener. Y en comentario pues ahora sí podemos hacer lo siguiente, vamos a hacer como una especie de contador. Entonces vamos a poner compra más el, bueno, como es o sea, como va a ser un número, un int, tenemos que transformarlo a string, ¿vale? Porque el comentario es una cadena de valor. Entonces vamos a poner string, posición guión buy guión count. Aquí también es importante que sepamos que tenemos que poner el más aquí para que nos contabilice, ¿vale? Si no nos va a dar error. Entonces punto y coma, y ahora volvemos a hacer lo mismo que teníamos arriba, volvemos a actualizar el último lote y el último precio, todo para que se vaya concatenando estos valores y se vaya haciendo pues esos cálculos para el siguiente trade. Entonces vamos a decir que los últimos lotes es lote actual trade y último precio es el ask, igualmente porque es donde acabamos de meter la entrada. Entonces básicamente ahora solo nos quedaría bueno, arreglar esto, que es justamente al contrario, y la distancia del siguiente trade que me falta, justamente trade al final de esta, que no lo había completado ese variable. Muy bien, y ahora sí nos queda una parte importante, que es crear pues
a qué precio se va a ejecutar ese cierre de flotante. Entonces, para ello tenemos que crear un double con el balance actual de la cuenta, donde continuamente nos va a chequear qué balance es el que tenemos. En base a esto, vamos a crear otro que sería la equidad, porque obviamente queremos cerrar los trades en positivo. Entonces vamos a poner la equidad, que es el balance actual en tiempo real que tenemos en la cuenta, y adicional a esto vamos a crear otro que sería pues el actual profit. Y para eso vamos a hacer lo siguiente: vamos a utilizar el balance, el profit actual, vamos a utilizar el equity menos el balance, ¿vale? Eso nos va a arrojar si estamos en positivos o estamos en negativos con los trades que tenemos abiertos en la cuenta. Entonces vamos a utilizar ahora sí el precio pues en el cual queremos cerrar este conjunto de trade. Entonces vamos a crear la variable pues no sé, dinero objetivo, vamos a ponerle así, y aquí le vamos a indicar lo siguiente: balance entre 100 por la variable, a ver cuál era, si me recuerdo, cerrar trades. Ok, por la variable que habíamos indicado que el nombre es cerrar trades. Y con esto vamos a obtener, en función al porcentaje que hemos indicado en esta variable de cerrar trades, cuando queríamos que este conjunto se cierre de posiciones y se quede como ese reinicio hecho y agarremos esos beneficios. Entonces vamos a decirle, si el actual price, sea el profit, es mayor o igual al dinero objetivo, entonces vamos a ejecutar una función que se llama close all. Esto close all va a ser un void que ahora crearemos, en el cual nosotros vamos a llamarlo para cerrar todos esos trades. Entonces vamos a copiarlo y vais a ver ahora cómo funciona este close all. Este close all es un bot que acabamos de crear aquí y tiene un while. Un while es una función que dice que mientras haya más de 0 posiciones se va a ejecutar eso. Vamos a eliminar la variable de tiempo, no es necesario en este momento. Pero esta parte es la importante, la que tenemos aquí abajo. Esta es la que sí nos va a ejecutar, esta justamente que estamos aquí ahora seleccionando, es la que nos va a ejecutar el cierre de esas posiciones. Entonces tenemos que hacer un for donde nos va a hacer un bucle, básicamente, donde va a estar chequeando y que siempre que haya una posición abierta, agarrando el símbolo y que el magic number coincida, pues vamos a cerrar esas posiciones. Entonces ya le damos a compilar y sencillo, pues ya solo nos queda prácticamente el probarlo. Entonces nos venimos aquí al gráfico, vamos a probarlo y vamos a ver qué tal. Mira, aquí tenemos un error justamente. Si os fijáis, se está creando órdenes infinitas sin ningún tipo de regla. Está metiendo órdenes todas las que pueden en todo momento. Entonces, llegados a este momento, nos hemos dado cuenta de que, como dijimos al principio, primero tenemos que, se nos olvidó primeramente chequear las posiciones, que por eso vamos a hacerle position count. Nos vamos a referir a ese loop, y esta parte de poner trade set on expert magic, que es donde vamos a hacer el identificador de ese robot, tenemos que llevárnoslo justamente antes de introducir el trade, ¿vale? Para que se nos asigne pues ese magic number. Ahora sí, ahora ya si vemos se nos va creando una posición, otra posición, pero respetando esa distancia que habíamos dicho al principio. Como veis, se nos cerró justamente ya ese conjunto de trade, teniendo en cuenta de que ya agarramos ese flotante positivo que nosotros le indicamos. Entonces aquí estamos viendo que, por ejemplo, en los comentarios se nos marca como 1, 2, 3, 4, 5, 6 en función de cuántos trades ya tengamos abiertos, y pues ahora mismo el balance estaría en positivo.
Entonces vamos a quitar ahora mismo el modo visual. Vamos a ver cómo sería este backtest y le vamos a dar a comenzar. Entonces vais a ver que este backtest por lo general va a pintar bien. Ups, aquí ha habido un problema. Vamos a irnos a los registros, al journal, y aquí nos indica que market close. Okay. Esto ocurre cuando una posición se intenta cerrar cuando el mercado está cerrado. Obviamente cuando está cerrado no va a poder cerrar esa posición, pero el robot es muy cabezota, y por así decirlo, y siempre va a tratar de cerrarlo porque esa es la orden que tiene que ejecutar en ese momento, aunque no pueda llegar a hacerla. Para corregir eso, le vamos a indicar una variable de tiempo donde vamos a tener cierto horario para operar. Para eso vamos a utilizar mqladTime y vamos a indicar la variable de tiempo. Recordad que si queréis saber cómo funciona todo esto y queréis dominar las sesiones y el tiempo en todos vuestros robots, también tenemos en este curso un video de los últimos que subimos donde os explicamos cómo manejar todo este tipo de conceptos para aplicarlos y mejorar vuestro robot o aprender a usarlos. Entonces creamos time current, tiempo, y hacemos ahora sí dentro de este if vamos a decir un horario pues específico donde el mercado pues obviamente está abierto para evitarnos eso. Entonces vamos a decirle que tiempo, por ejemplo, va a ser mayor a .hour, perdón, sí, el tiempo.hour para decir que queremos agarrar la hora es mayor a la 1 de la madrugada, y que este tiempo.hour también sea menor, pues, no sé, a las 22, o sea, a las 10 de la noche. Con esto ya hemos limitado ese horario, pero aparte de eso vamos a forzar el cierre de los trades de la siguiente manera. Vamos a crear otro if donde vamos a decir si bueno, vamos a comentarlo aquí también para tenerlo todo más organizado, y aquí continuamos. Entonces vamos a decir si un if donde vamos a decir si el time.hour es mayor o igual a esas 22, en este caso vamos a 22, una hora de tiempo de sobra, pues vamos a forzar ese cierre de todas las entradas, ¿vale? Obviamente también tenemos que indicar que haya posiciones abiertas, ¿vale? Que sea position count mayor a 0, pero igualmente vamos a iterar a este void de close all, que es cerrar todo lo que haya abierto. No es time, es tiempo. Ahora sí, ahora nos volvemos aquí a hacer la prueba en el backtest, y ahora sí vamos a ver que ya efectivamente no se nos va a bloquear en ese momento. Y si os fijáis, este tipo de robot se pueden utilizar en real totalmente. De hecho, por eso quería enseñaros, totalmente utilizable en vuestros trades, en vuestro día a día. Y veis que pinta muy bien este backtest, o sea, prácticamente nunca pierdes, prácticamente perfecto. Y a lo mejor estáis preguntando el por qué, pues que tiene sentido que valgan ese tipo de precio, que tenga ese precio los trades, pero pues creedme que no es así, y que realmente lo que está ocurriendo aquí es que en algún momento va a quemar vuestra cuenta. ¿Por qué? Porque este tipo de robot está diseñado para que si pierdes apuestes el doble, si pierdes apuestes el doble, el doble, el doble. De modo que llegará un momento en el que a lo mejor el mercado baje demasiado y tú no tengas suficiente dinero en tu cuenta como para soportar todas las entradas que tienes ya abiertas, y pues obviamente el broker automáticamente te va a cerrar todo en negativo y tu cuenta se va a ir a cero porque ya no puedes soportar esos trades abiertos, esas posiciones abiertas. Estos robots que hemos enseñado al principio, que parecen fantásticos en la tienda, utilizan este tipo de sistemas, y es importante de que sepamos que aunque le hagamos un backtest, ellos de alguna de las maneras modificaron ese backtest para que cortaran los días perdedores. Entonces eso está totalmente manipulado, y de verdad no es viable, y mucho menos vayas a pagar ese precio
por un sistema que en este caso es un martingala, se llama. Pues porque al fin y al cabo sí, o sea, no está bien que lo utilicéis sabiendo el riesgo de que el 90%, el 99% de los días vais a ganar, pero puede llegar ese día fatídico en el que os queme la cuenta. Si sabiendo esto queréis utilizarlo, pues está bien. Yo personalmente los he usado durante un tiempo y de vez en cuando los sigo utilizando, pero sin abusar de ellos. Entonces, este es como el punto de equilibrio en el que uno tiene que tener en cuenta. Eh, por eso digo que está bien utilizarlos siempre que sepas los riesgos que conllevas. Incluso si los quieres comprar, yo mismo en la tienda tengo un par de robots para diferentes divisas que tienen martingala, pero pues obviamente los cobro mucho más barato. Tienen un precio de 30 o 60 dólares, no de 1000 o 1500 como podéis estar viendo en la tienda. Entonces, este es un vídeo muy interesante donde vais a poder crear vuestro primer robot funcional. Ya os digo, podéis utilizarlo en vuestra cuenta para funcionar. Y sin más, si os ha gustado y queréis estar al tanto de todo esto, os animo a que os suscribáis y estéis al tanto de todos los vídeos y las noticias que hay.